Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En esta ocasión, pues vamos a hablar de lo que es la trigonometría plana y como consecuencia de esto, pues vamos a dar una interpretación geométrica para una de las operaciones que tenemos en los números complejos y cómo esto nos permite obtener raíces de ciertos polinomios. Bueno, ¿cómo vamos a dividir esta unidad? Esta unidad, ya escogimos un fondo, muy bien, la vamos a dividir, primera parte, en lo que es la medición de ángulos. Ya que tenemos nuestra medición de ángulos, pues tenemos, ya sabemos que de manera natural, lo que es el número pi. Entonces aquí cuando estudiamos la medición, sabemos que el número pi está dado en términos de la longitud de la circunferencia y el radio de la misma. Entonces, pi es una forma natural de medir ángulos. Entonces podemos ir tomando fracciones de pi. Y la otra parte natural, bueno, no tan natural, pero más conocida que tenemos, es los grados. ¿Sí? Entonces vamos a medir nuestros ángulos en términos de radianes, que es el número de veces que un radio o una fracción del radio cabe en la circunferencia, y los grados sexagesimales, que es la división del círculo en 360 partes iguales, cada una de ellas llamada grado. Y también existen otros grados que tienen usos desde el punto de vista militar, que son los grados centesimales, pero hoy no nos vamos a meter para efectos de ese curso con esa parte. Nuestra segunda parte que vamos a estudiar en este tema de trigonometría es las relaciones entre lados y ángulos en los triángulos rectángulos. Ya que hagamos esto, pues vamos a tener una forma natural de dar relaciones entre los distintos lados, relaciones entre las distintas funciones trigonométricas para valores del ángulo definidos entre 0 y pi medios de radiano, o bien entre 0 y 90 grados. Posteriormente, estas relaciones que hemos dado las vamos a extender al círculo trigonométrico, lo cual nos permite
definir las funciones trigonométricas básicas, que son el seno, y el coseno simplemente significa el complemento del seno, para cualquier valor angular, positivo o negativo. Ya no vamos a estarnos restringiendo a que vivamos entre 0 y pi medios de radian, ya podemos dar distintas vueltas, lo cual nos va a permitir ver que estas funciones son periódicas y nos va a permitir obtener las funciones que son sus recíprocas o sus cocientes. O sea, vamos a obtener nuestras 6 funciones trigonométricas y relaciones con ellas. No solo eso, sino que también vamos a poder obtener dentro de este tema las identidades trigonométricas elementales, ¿ok? Y ya que tengamos todo esto, vamos a hablar de las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Entonces aquí vamos a tener las funciones inversas, y esto déjenme ponerlo entre comillas, porque no vamos a tener funciones inversas globales. Vamos a tener que restringirnos a trabajar por pedacitos. Entonces vamos a hablar de las funciones inversas de las funciones trigonométricas qué propiedades satisfacen, cómo son sus gráficas, sus tipos de crecimiento, concavidad, etc. ¿Ok? Y ya que hayamos concluido este tema, como consecuencia de todo lo anterior, vamos a hablar un poquito de una estructura numérica que tiene mucha geometría, que sería el campo de los números complejos. Su operación de suma es muy sencilla, así como su interpretación geométrica, pero necesitamos la trigonometría para hablar del producto de los números complejos y dar una interpretación geométrica a este producto. Y ya que hayamos dado una interpretación geométrica a este producto, pues vamos a poder resolver ecuaciones de la forma z a la n igual a alfa para cualquier número real o complejo alfa, que es sacar las raíces enésimas de un punto. ¿Y por qué es importante el campo de los números complejos? Bueno, porque hay un teoremita muy famoso que se llama el teorema fundamental del álgebra. Este teoremita nos dice que si consideramos un polinomio cuyos coeficientes sean reales o complejos y esté determinado en una variable que llamamos z, si este polinomio no es constante, y eso la forma de decirlo es si el grado de este polinomio es al menos 1, entonces existe un número complejo, voy a llamarlo z0, tal que z0 es un 0 del polinomio p de z. Pues en particular, como corolario de este teorema, obtenemos que si p de z
es un polinomio de grado n mayor o igual que 1, entonces nuestro polinomio p de z puede escribirse como una constante a0 por z menos z1 a la n1 por z menos z2 a la n2, etcétera, etcétera, hasta z menos zk a la n subíndice k con n1 más n2 más nk igual a n, donde z1 hasta zk son números complejos fijos. Serían todos los ceros y además estamos pidiendo que todos estos ceros sean distintos porque ya hicimos los grupos de acuerdo a sus multiplicidades. Entonces, este es el resultado importante de los números complejos y entonces por tal razón pues vamos a estudiar un poquito de su geometría, ya que su geometría la van a necesitar para otros cursos. Bueno, entonces empezamos con nuestra parte de las mediciones angulares. Bueno, etimológicamente la palabra trigonometría significa medida de los triángulos, es decir, queremos calcular al menos un valor de alguno de los elementos en términos de los otros. Entonces, si tengo un triángulo arbitrario, pues me interesa estudiar las relaciones que hay entre esos lados y sus ángulos. Mientras que la geometría que hemos estudiado ahora básicamente se preocupa de las relaciones de los lados. Ahora nos preocupa también ver las relaciones de los ángulos. Algunas aplicaciones de la trigonometría son los problemas de ondas. Podemos ver las ondas que se producen al tirar una piedra en el agua. Y si uno, bueno, ¿y eso qué aplicación puede tener? El estudio de las mareas, el estudio de las ondas electromagnéticas, el estudio de sus aparatos de sonido, porque las ondas de sonido están viajando a lo largo de ciertas superficies de sus maravillosos aparatos de sonido y les interesa que estos tengan una calidad óptima. Tenemos también las ondas electromagnéticas de la luz, las ondas de los microondas, de los rayos X, ¿ok? Entonces hay muchos problemas en la física, todo lo que tenga que ver con estudiar cosas que tienen comportamiento periódico o casi periódico, que se estudian usando la trigonometría, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con fenómenos periódicos tiene que ver con nuestra trigonometría. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Bueno, ¿dónde podemos ver la propagación de ondas? Ya saben que me gustan las caricaturas. Entonces, por ejemplo, si nosotros viajamos a la Edad de Media, a la Edad de Piedra, pues podemos ver cuál era la radiación existente en la Edad de Piedra, en la época de los egipcios y los romanos, en la Edad Media, en la bella época francesa, o en la Edad Moderna. Y entonces si vemos cómo ha ido cambiando esa radiación, pues sabemos que una forma en que podemos determinar a qué época perteneció un determinado aparato, pues es a través del carbono 14. Entonces aquí estamos midiendo estas ondas de radiación. Desde luego, si este cuate no puede medir que hay cambios es porque su aparato no sirve. Entonces todo esto, todas estas, poder ubicar en qué época de qué época pertenece un determinado objeto, pues lo hacemos a través de las medidas radioactivas
en el carbono 14, que por cierto, después de que se lanzó la primera bomba nuclear, esto ha dado algo de lata, ya que se alteró la medición de estas ondas. Ok, ya habíamos visto que el número pi es la longitud de una circunferencia entre el diámetro, o bien la longitud de la circunferencia sobre el radio es 2pi. Y bueno, aquí en las notas les voy a dejar una referencia para los que quieran leer un poquito más del número pi, que apareció un artículo que lo pueden conseguir fácilmente en internet de la revista Muy Interesante. Son curiosidades del número pi, algunas anécdotas históricas. Bueno, entonces en clases anteriores ya hemos hablado de distintos tipos de ángulos. Ya hemos dicho lo que es un ángulo agudo, es un ángulo positivo menor que un recto. Ya hemos dicho lo que es un ángulo recto. Hemos dicho lo que es un ángulo obtuso. Hemos dicho lo que son ángulos complementarios, suplementarios, adyacentes, ángulo llano, ángulo nulo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a decir qué significa medir un ángulo. Medir un ángulo es compararlo con otro que se toma como unidad. Entonces los caldeos, estamos hablando de la antigua Babilonia, por ahí esa zona, hacia el tercer milenio antes de Cristo, dieron una enorme importancia tanto al cuadrado como al círculo y dividieron el círculo en 360 partes iguales. Esto es un patrimonio suyo. ¿Cómo lo hicieron? Supongo que observando los astros y dando una relación entre los 360 días que le asignaba al año, puesto que había 5 días festivos, y la relación del círculo en sus observaciones astronómicas, ¿ok? Entonces aquí estamos diciendo que se basaban en un año de 360 días. Entonces, ¿qué era fácil? Pues era fácil dividir el círculo y la circunferencia en 6 partes iguales. Ya sabemos que es fácil trazar un triángulo equilátero. Si los pegamos dejando un vértice fijo, tenemos el hexágono y nos da 6 partes iguales. Y posteriormente, de una manera asombrosa, ellos dividieron cada una de estas 6 partes iguales en 60 partes de nuevo iguales para obtener las 360 partes en que se divide el círculo. Y esta contribución que hicieron ellos a las matemáticas, pues les ayudó para la construcción de sus carrozas, construcción de edificios, de recipientes, saber cuánto material necesitaban para hacer una creación, una torre o un lugar para guardar el grano. Fue invención suya y estamos hablando de que esto lo hicieron hace alrededor de 6.000 años. Entonces estamos hablando de hace muchísimo tiempo realmente. Entonces, si consideramos una circunferencia dividida en 360 partes iguales, un ángulo de 1 grado es un ángulo que tiene como vértice el centro de la circunferencia y sus lados pasan por 2 de estas divisiones consecutivas en 360 partes iguales. Si cada grado a su vez lo dividen en 60 partes iguales, cada una de estas partes iguales se llama minuto. Y si cada minuto lo vuelven a dividir en 60 partes iguales, cada una de estas partes se llama segundo. Por ejemplo, dibujemos un círculo con GeoGebra. Aquí yo dibujé un círculo. Está para que vean que es un círculo. Y luego lo amplifico para poder ver que es un grado. Entonces considero el radio que une el punto A con el punto B. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a proceder a girar este punto B
Ok, ya saben que siempre me falla. Vamos a proceder a girar este punto B. Bueno, como nunca latino me voy abajo y en las instrucciones le pongo rota, ¿qué objeto? Vamos a girar completo el segmento que pasa por A y por B, un ángulo de 1 grado alrededor del punto A. Entonces, este recorrido que estamos haciendo desde B hasta B', ese punto no tiene por qué estar. Esa fue una mancha, ok. Entonces, esta apertura que va de B a B', esta, si la medimos, tiene un valor de 1 grado. Entonces aquí ya tenemos nuestra medida. Déjenme ampliar un poco la letra. Bueno, mucho la letra. Como pueden ver, pues ya medimos este ángulo y me dice, oye, esta apertura en efecto fue 1 grado. Entonces, con observaciones astronómicas, pues se dijeron, bueno, de un día al siguiente, pues las sombras alrededor de nuestro centro de observaciones, esto es lo que se movieron. Entonces, alrededor de todo un año, regresaban sus observaciones nuevamente a este punto. ¿Ok? Entonces, si me alejo para ver todo desde el punto de vista original con respecto a mi circunferencia, sí, pues esto es precisamente 1 grado. Entonces ahora, si repitiéramos esto 365 veces, perdón, 360 veces, estaríamos teniendo nuestra división del círculo en 360 partes iguales. Entonces, si yo quiero escribir las 360 divisiones, entonces le voy a decir que me gire 360 veces el punto B alrededor del punto A 1 grado. Y vamos a ver si el programa me deja. Es que no puse dónde iba N. Entonces, N por 1 grado. No me dejó. Por ejemplo, vamos a girar el punto B alrededor del punto A cada vez 1 grado para este ángulo beta y lo vamos a hacer 360 veces. Entonces empezamos, si hacemos 0 grados no nos hemos movido de B, 1 grado obtenemos beta 1, luego tendríamos beta 2, beta 3, beta 4, ahí te llegaríamos beta 11, 12, 13, y al hacer todo este proceso, cada uno de estos puntitos que estamos obteniendo estaría avanzando precisamente 1 grado alrededor de la circunferencia hasta que regresamos a nuestro punto inicial. Entonces, como podemos ver, al aproximarnos aquí, entonces podemos repetir nuestro movimiento y vemos cómo cada una de estas líneas nos está marcando lo que es la diferencia de 1 grado con respecto al centro. ¿Ok? Entonces, esta apertura que estamos marcando aquí, fíjense que tan grande le hice que no me cabe completa en mi pantalla. Déjenme achicarlo un poquito y déjenme
desplazarla, a ver si ya se alcanza a ver el centro, sí, aquí ya está el centro. Entonces esta apertura de esta línea horizontal a la siguiente que ya está inclinada es 1 grado. Si vuelvo a mover esa cantidad con respecto a la línea que va de A' a beta 1', obtenemos el segundo grado que va de beta' a beta 1'. Aquí tenemos el tercer grado, cuarto grado con respecto a la línea B. Entonces cada vez estamos moviendo 1 grado. Entonces al ir repitiendo este proceso, una cantidad igual a 360 veces, lo que hemos logrado conseguir es dividir nuestra circunferencia en 360 partes iguales. Cada una de estas divisiones se llama 1 grado. Entonces, realmente para poder distinguirla, pues necesito círculos muy grandes. ¿Qué vamos a hacer ahora, ya que hicimos esta división? El símbolo con el que indicamos los grados, acuérdense que es el circulito, los minutos es una barrita, los segundos es 2 barritas. Entonces, ahora imagínense, este círculo, lo que fue 1 grado, la dividen es en 60 partes. Entonces, tendrían los minutos y dividan cada parte en 60 partes, tendrían los segundos. O sea, realmente sería una tremenda cantidad de divisiones, pero si estamos haciendo esto a través de observaciones astronómicas, bueno, 360 partes fue el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Entonces es algo que se puede medir con el tiempo. Y luego dividir cada una de estas partes, que son grados, en 60 iguales, alrededor de un día, dividirlo en 60 partes iguales no era tanto trabajo, ¿ok? Pero entonces en base a eso se dividieron los grados, los minutos y los segundos. Bueno, y dentro de estas medidas pues también teníamos el radián. El radián dijimos que es a partir de un punto sobre la circunferencia, pego una cuerda cuya longitud se iguala a un radio. Y me pregunto ahora cuántos grados, minutos y segundos es. Bueno, es aproximadamente 57 grados, 27 minutos y 5 segundos. Entonces, esta sería la medida de un radián. ¿Cómo representamos eso con GeoGebra? Muy fácil. Nos vamos aquí a GeoGebra, alejamos esto un poquito y aquí le volvemos a decir rota, porque ese es el comando. ¿Qué objeto quiero? Quiero ver un ángulo de 1, ya no pongo grados, alrededor del punto A. Y la medida que me debe dar es un radián. Déjenme ver dónde quedó. Entonces, si achicamos un poco la circunferencia, podemos ver que aquí me quedó un punto B2'. El ángulo en grados que hay de B a B2' en la circunferencia con centro en A, aquí me está diciendo es aproximadamente 57.3 grados. Si yo quiero ver cuánto es esta medida en radianes, GeoGebra no lo puede hacer. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues seleccionamos esta medida que fueron nuestros radianes, A', esta medida que fueron estos radianes, y aquí en opciones, le podemos pedir en la configuración, nos tendríamos que ir aquí avanzado, que quiero que me haga las unidades en radianes. Entonces de B a B2' es un radián, mientras que un grado es aproximadamente 0.02 radianes, ¿ok? Entonces, como ustedes vieron aquí en opciones, avanzado,
Al picar avanzado, me aparecen las preferencias del sistema y aquí es donde podemos pasar de grados a radianes para tener nuestra medida de estar pasando de un grado a un radian, ¿ok? Entonces aquí fue un grado, la apertura que hay de la línea AB a la línea AB'. Mientras que la apertura que hay de la línea AB a la línea AB2', de esta línea hasta esta línea, es precisamente un radian. Entonces vamos a marcarlo aquí con otro color. La apertura, vamos a marcar el sector circular. Este es el centro. Vamos de B a B'. Esta medida, este arquito de aquí, su longitud es precisamente un radian, que es precisamente este radio. O sea, la distancia medida sobre la circunferencia que hay del punto B al punto B2' es precisamente igual al radio, la distancia que hay del punto A al punto B. Muy bien, continuemos. Bueno, pues lo más sencillo es tomar nuestro transportador. Esta es una foto de mi transportador circular. Está dividido en 360 partes iguales. Y noten que pues no le ponen la medida a todo, sino que cada 10 nos va poniendo cuál es la medida. Entonces aquí está de 0 a 180, llegamos a 90, 180, 270 y regresamos hasta los 360 grados, ¿ok? Entonces, aquí los midió al revés, 0, 90, 180, 270, 360 grados. Si quiero medir en este sentido, o bien 0, 90, 180, 270, 360, dependiendo si quieren medir en sentido contrario a las manecillas del reloj, usan la medida del círculo de adentro, o en sentido favorable usan la medida externa. Entonces este es nuestro transportador en grados sexagesimales. Entonces ya habíamos dicho, un radian es el ángulo cuyos lados comprenden un arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia y dijimos es aproximadamente 57.2 grados o 57 grados 18 minutos. Es aproximada, acuérdense que dijimos que el número pi era un número irracional, así que el número de veces que cabe pues es un número que no podemos expresar de forma finita. Entonces aquí tenemos nuestro radian. Bueno, lo que sí podemos es dar la relación que hay entre los grados y los radianes. Entonces dijimos que la longitud de una circunferencia es 2pi veces el radio, mientras que el ángulo completo equivale a 360 grados. Es decir, 360 grados equivale a 2pi radianes. Es decir, el valor o un valor aproximado de pi, como vimos en nuestra sesión pasada, es 3.141592653. Bueno, entonces, si un ángulo está medido en radianes, podemos usar el símbolo alfa nada más sin poner ningún supraíndice, o podemos poner un alfa supraíndice R, o bien un alfa y luego indicar radianes, ya sea como supraíndice o simplemente escribir a un lado la palabra radian o la abreviatura rad, o simplemente escribir alfa, sin poner ningún símbolo que estamos midiendo en grados. Si lo estamos midiendo en grados, pues ponemos la bolita que indica los grados, la comita que indica los minutos o la doble comita que indica los segundos. Y aquí estaría un transportador en radianes. Aquí estoy 0 radianes,
1 radián, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes y darle la vuelta completa es 2 pi radianes. Entonces aquí como ya no puedes seguir dividiendo, pues deja un huequito. ¿Ok? Entonces este es un transportador aproximado, pero está midiendo en radianes. Bueno, si S representa la medida de un ángulo en grados sexagesimales, entonces tomo la letra S por la palabra sexagesimal y la letra R por la palabra radián, pues podemos aplicar una simple regla de 3 para poder pasar de grados sexagesimales a radianes y de radianes a grados sexagesimales, porque tenemos la relación S es a 360 como R es a 2pi, donde el valor de pi es 3.14159, bla, 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 bla. Pero estamos dando, si hacemos esto, estaríamos dando una aproximación. Bueno, pero aquí como tanto el numerador y el denominador del lado izquierdo como del lado derecho son múltiplos de 2, pues es equivalente a decir que S es a 180, o sea, el número de grados sexagesimales es a 180, como los números de radianes es a pi. Entonces tenemos esta proporción. Por ejemplo, si deseamos expresar un ángulo de un radián en grados sexagesimales, pues decimos S sobre 180 es igual a 1 sobre pi. ¿Qué significa eso? Pues este 180 está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos dice que la cantidad en grados sexagesimales es 180 grados dividido entre pi, dando una aproximación de pi a 3.141596, bla, 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 nos da el número 57.2957.795, que es aproximadamente 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Ah, que cómo pasé de esto a esto. Bueno, entonces recordemos que nuevamente sabemos que un grado son 60 minutos. Entonces nos preguntamos 0.2957795 grados, si es que lo copié bien, pues ¿cuántos minutos van a ser? ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuevamente aplicar nuestra regla de 3, ¿sí? Entonces aquí nos preguntamos cuántos minutos es esto. Entonces decimos entonces que 0.2957795 es a 1, como x' es a 60. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí sobre 1 no me causa ningún problema, pero este está dividiendo y sabemos que dos razones coinciden y determinan una proporción cuando los productos cruzados coinciden, es decir, cuando 60 que multiplica 0.2957795 es igual a x'. Y esto lo que nos está dando es precisamente que el valor de x' es 17.74677 después de hacer las cuentas. Y entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Pues estamos diciendo que 0.2957.795 grados
es aproximadamente igual a 17.74677 minutos. O sea, son 17 minutos .74677. ¿Sí? Pero acuérdense ahora que un minuto consta de 60 segundos. Entonces ahora nos preguntamos 0.74677 minutos. ¿Cuántos segundos es? Déjenme cambiar de variable. Porque yo usé X. Quiero cambiar de variable. Entonces aquí nos preguntamos, pues esto, ¿cuántos segundos es? Pues volvemos a plantear nuestra regla de 3. 0.74677 es a 1, como y' es a 60, ¿sí? Donde y' indica el número de segundos que esta cantidad de grados representa. En otras palabras, 60 que multiplica 0.74677 es igual a y', de donde, si hacemos cuentas, esto nos da 44.8062, ¿sí? O sea, casi 45 segundos. Entonces, por tal razón, obtuvimos nuestra identidad de que un radián son aproximadamente 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Entonces ya vemos que nos dio 57 grados, 17 minutos, 44.80, bla, bla, bla segundos. Entonces esto es una medida aproximada. ¿Qué pasa ahora si queremos expresar un ángulo que está descrito en radianes en términos de grados? Pues nuevamente vamos a aplicar nuestra regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, si tenemos pi² de radián y lo quiero expresar en grados sexagesimales, pues volvemos a usar nuestra fórmula mágica, que el número de grados sexagesimales es a 180, como pi² es a pi enteros. Entonces aplican su famosa ley del sándwich, hacen pi por 1 sobre 12 por pi y obtienen un 12avo. Significa esto que el número de grados sexagesimales es 180 sobre 12, que es 15 grados. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, pues todo esto ha sido una simple regla de 3. Otro ejemplo. Si deseo expresar 60 grados en términos de radianes, pues decimos 60 es a 180 como R es a pi. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que un tercio es igual a R sobre pi, es decir, R es pi tercios. Y si deseo otra vez otro de los usuales 135 grados en términos de radianes, pues decimos 135 es a 180 como R es a pi. Simplificamos 135 sobre 180 nos da 3/4. Entonces el número de radianes es 3 pi cuartos. Entonces, como pueden ver, esto es una simple regla de 3. Entonces, un ejercicio va a ser estar traduciendo de grados a radianes y de radianes a grados. Sí, ya sé, no fue demostrar. Es calcular usando regla de 3. Y bueno, aquí tenemos una tabla de conversión de grados a radianes. Ustedes probablemente ya con las calculadoras y los celulares, pues es muy raro que utilicen una tabla de conversiones de estas. A las personas mayores, pues una tabla de estas es lo más normal, porque antes de que tuviéramos las calculadoras electrónicas fácil de trabajar, había unas tablas que se llamaban las tablas de trigonometría del señor Arquímedes Caballero, donde no solamente venía la conversión de grados a radianes, sino venía
el valor de las funciones trigonométricas cada grado. Entonces uno tenía que ir a esas tablas para usar las aproximaciones de los valores de las funciones trigonométricas. Entonces aquí se fijan, los primeros 10 grados nos fuimos de 1 en 1, luego nos fuimos de 5 en 5, hasta completar los 180 grados que son nuestros pi radianes y su equivalente. Entonces, esta cantidad en grados a cuántos radianes equivale y ya que los tenemos en fracción decimal los radianes, que es aproximada, lo ponemos de manera exacta en forma de pi. Entonces las calculadoras no lo ponen como aparece en la columna del medio. Si lo hacemos manual, lo tenemos en la forma de pi. Bueno, un tema que es importante es cuál es la longitud de un arco de circunferencia. Entonces, si suponemos que nuestro arco central mide teta radianes, pues la longitud de arco es simplemente qué porción hemos recorrido en términos del radio. Pues simplemente es el radio veces el ángulo. Entonces, dado un arco común de longitud S y el ángulo central θ, y un arco de longitud S1 y un ángulo central θ1, si medimos en radianes, tenemos que S es a S1 como θ es a θ1. Entonces, podemos comparar la longitud de arco de círculos que corresponden a distintos ángulos. ¿Ok? Entonces aquí estaría uno y estaría otro. Entonces simplemente estamos viendo, si estamos conservando el radio, cuál es la razón que tenemos. Pues en particular, como siempre podemos pedir que uno de estos radios sea 1, porque siempre podemos fijar una unidad de medida, pues tenemos que la longitud de arco para la circunferencia de radio, ese es el número de grados, veces el radio. Ya queda definido de manera natural en términos del radio, por eso trabajamos con radianes. ¿Cuál sería el área de un sector circular? Bueno, si θ es la medida en radianes, noten que aquí estoy hablando de radianes, ¿ok? No estoy con grados, estoy con radianes de un ángulo central. Aquí está el ángulo central de una circunferencia de radio R y A es el área de esta zona sombreada. Entonces, el área es 1/2 del cuadrado del radio veces el ángulo del central de este sector medido en radianes. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, si yo tengo dos sectores S y S1 con ángulos centrales θ y θ1 y me fijo en las áreas que estos tienen, pues sabemos que A es A1, como el ángulo en radianes θ es al ángulo en radianes θ1. O despejando, ya que esto es una proporción, tenemos que A es igual al cociente θ sobre θ1 que multiplica a el área A1. Entonces, si consideramos el caso especial en que θ1 le dé la vuelta completa al círculo, es decir, que sean los 2 pi radianes, pues sabemos que el área de una circunferencia de radio R es 2 pi r, por lo cual nuestra fórmula se convierte en el área del sector rojo, es el ángulo medido en radianes sobre 2 pi por pi r cuadrada. Entonces las pi se multiplican, las pi se cancelan porque está una multiplicando y la otra dividiendo, y nos da 1/2 del ángulo θ por el cuadrado del radio. Y eso es lo que nos mide el área de este sector circular rojo. La rapidez angular. ¿Qué significa? Pues tomen una rueda
y pónganla a rodar, ¿sí? Y nos estamos preguntando qué tan rápido está girando la rueda. Entonces, la rapidez angular de una rueda que gira a razón constante es el ángulo generado en una unidad de tiempo por un segmento de recta que va del centro de la rueda, o sea, del centro del círculo, a un punto P de la circunferencia. La rapidez lineal de un punto P de la circunferencia es la distancia que P recorre por unidad de tiempo. Entonces, si comparamos estas cantidades, obtenemos una proporción S es a T como R veces T es a T. Es decir, la rapidez lineal está relacionada con R veces la rapidez angular. O sea, si tomamos una ruedota grandotota, pues no va a girar para recorrer una distancia determinada, lo mismo que una rueda chiquitita. Esta rapidez lineal depende del radio de la circunferencia. Entonces el centro se está moviendo a la misma velocidad, pero para recorrer un punto desde un lugar a otro, esto está haciendo énfasis en qué tan grande es la rueda. Entonces, por eso a los que saben andar en bicicleta les dicen que el número de rodada de su bicicleta, y saben que entre más grandes son sus ruedas, con el mismo esfuerzo pueden recorrer una mayor distancia que si usan unas rueditas chiquititas como las bicicletas de los payasitos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si la llanta de un automóvil tiene 24 pulgadas de diámetro y gira 800 revoluciones por minuto y O es el centro de la rueda y por P y denotamos por P un punto en la circunferencia, es decir, en la superficie de la llanta, en vista de que el número de revoluciones por minuto es 800 y que cada revolución genera un ángulo de 2 pi radianes, el ángulo generado por el segmento de recta OP en un minuto será 2 pi por 800 radianes, es decir, 1600 pi radianes por minuto. Entonces, el diámetro de la rueda no tiene importancia para hallar la rapidez angular, pero sí la rapidez lineal. Aquí sí está. Entonces, la rapidez lineal es el radio, que es el número de pulgadas, por nuestra rapidez angular, que dijimos que era 1600 pi radianes por minuto. Entonces, si multiplicamos el radio de nuestra rueda, que dijimos es 12 pulgadas, pues obtenemos 19.200 veces pi pulgadas por minuto. Entonces, si convertimos pulgadas por minuto a minutos por hora, pues obtenemos aproximadamente 57.1 minutos por hora. Entonces, aquí la rapidez angular sí nos importa el diámetro de la rueda. Bueno, y va a haber una serie de ejercicios, pero se los voy a dejar en una tarea. Y ya que hablamos de cómo convertir o pasar de grados a radianes y de radianes a grados sexagesimales, no me voy a meter con los grados centesimales, pues nos interesa estudiar las relaciones que hay entre los ángulos de un triángulo y los lados del triángulo. Ok, entonces, recuerdo, triángulo es la porción del plano limitado por tres rectas que se están cortando 2 a 2. Los puntos donde cada dos de estas rectas se cortan se llaman vértices del triángulo. Los segmentos que están entre cada uno de los vértices se llaman lados del triángulo. Los lados que forman cada dos lados consecutivos que se unen en un vértice nos forman los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, un triángulo tiene tres elementos, tres ángulos, tres lados y tres vértices. El perímetro del triángulo es la suma de las longitudes de sus tres lados y el semiperímetro es la mitad del perímetro. Estas son definiciones que voy a usar. Bueno, triángulo lo hemos estado usando a lo largo de todo el curso, pero aquí pues vamos a hacer énfasis en que vamos a estar hablando de las relaciones entre ángulos y lados a partir
de un vértice determinado. Si me cambio de vértice, lo más probable es que estén cambiando las medidas angulares que estamos considerando. Entonces, como hemos visto anteriormente, pues tenemos los triángulos isósceles, aquellos que tienen dos lados iguales, y los ángulos opuestos a los lados iguales, demostramos que también son iguales. Equilátero es el que tiene sus tres lados iguales, por ahí se les están cruzando los términos equilátero o isósceles, ¿ok? Entonces, isósceles, solamente dos lados iguales nos exigen. Equilátero nos piden que los tres lados sean iguales, y en particular todo triángulo equilátero es equiangular. Triángulo escaleno, sus tres lados son desiguales y puede ser acutángulo o rectángulo u obtusángulo. Eso es aparte. Acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Rectángulo es un ángulo recto. Obtusángulo es un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Rectángulo es un ángulo recto y dos ángulos agudos. Entonces, dado un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto es el que llamamos hipotenusa, que dijimos cuando vimos teorema de Pitágoras, que hipotenusa significa cuerda tirante. Y cateto significa lado que comprenden un ángulo recto. Entonces, el ángulo recto está comprendido entre dos catetos. Dependiendo de en el vértice en que me pare, que no sea donde esté el ángulo recto, uno de estos catetos va a ser el opuesto y el otro el adyacente, pero ese depende del vértice en que nos estemos parando. Entonces, por ejemplo, si aquí veo el ángulo alfa que está en el vértice A, la hipotenusa no tiene ningún problema, siempre será hipotenusa. Pero aquí el cateto opuesto es el opuesto al vértice A, que es el BC, mientras que el adyacente es el AB, porque lo estamos midiendo con respecto al ángulo en el vértice A. Mientras que si lo hacemos con respecto al vértice C, el adyacente es el BC y el opuesto sería el AB. Entonces siempre tenemos que identificar desde dónde estamos midiendo, porque uno es el adyacente y el otro es el opuesto, dependiendo desde qué punto estamos viendo. Lo que nos pasó con cóncavo convexo, depende de qué lado vemos para saber si es cóncavo o convexa. Aquí depende en qué vértice estamos parados, que no sea donde está el ángulo recto, para saber si el cateto es el adyacente o bien es el opuesto. Bueno, entonces quizá el teorema más importante relacionado a los triángulos rectángulos es nuestro teorema de Pitágoras. En los triángulos rectángulos, el cuadrado que construye sobre el ángulo opuesto al ángulo recto es equivalente a los cuadrados que construyes sobre los lados que forman el ángulo recto, lo que conocemos vulgarmente como la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Y nuestro otro teorema, que es válido no solamente para los triángulos rectángulos, sino para cualquier triángulo, es que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a dos rectos. Entonces, en particular, los dos ángulos adyacentes a nuestra hipotenusa siempre van a sumar un recto, es decir, siempre son ángulos complementarios. Entonces, si consideramos ahora un triángulo rectángulo, pues podemos preguntarnos, oye, ¿y cómo se relacionan los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo ABC? Entonces, consideremos nuestro triángulo ABC, son sus vértices A, B y C mayúscula. El lado opuesto al vértice A lo denotamos A minúscula. El lado opuesto al vértice B mayúscula lo denotamos B minúscula. Y el lado opuesto a C mayúscula lo denotamos
C minúscula. En el vértice A al ángulo lo voy a llamar alfa, en el vértice B lo voy a llamar beta, al vértice C le vamos a asignar el ángulo recto y al lado opuesto, C minúscula, pues este ángulo es un recto, entonces ya no tenemos problemas de eso. Entonces, si ya tenemos estos traslados, pues noten que pueden hacer 6 relaciones. A sobre C, B sobre C, A sobre B, B sobre A, B sobre C o bien C sobre A. Entonces, dados estas 3 cantidades, solamente pueden considerar estas 6 razones. Pero noten que si ustedes se fijan en A sobre B, A es el cateto opuesto de alfa y B es el cateto adyacente de alfa. Mientras que con respecto a B, que es el complemento de alfa, B es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente. Entonces, por eso decir que es cateto adyacente o cateto opuesto depende si están viendo las cosas desde el ángulo alfa, que está en el vértice A, o considerando el ángulo beta, que está en el vértice B. Entonces, ¿qué otra cosa podemos notar? Que si ustedes trazan una línea paralela a ABC, se nos forma nuevamente un triángulo que es rectángulo. Bueno, pero si este triángulo también es un triángulo rectángulo, como aquí están compartiendo un ángulo común, pues este otro ángulo coincide con beta. Es decir, nuestros dos triángulos son semejantes. Y si nuestros triángulos son semejantes, pues sabemos que sus lados son proporcionales. Es decir, las 6 relaciones que teníamos anteriormente están bien definidas, sin importar la longitud que tengan los lados de nuestro triángulo ABC. Esto nos va a decir que nuestras funciones trigonométricas están bien definidas. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué vamos a hacer a partir de la próxima sesión? Pues vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar con la función trigonométrica seno. Entonces vamos a decir qué significa seno, cómo se mide y vamos a hablar de alguna de sus propiedades. Sí, ya sé que la calculadora actualmente les dice todo lo que quieran sobre los senos, pero pues vamos a ver geométricamente cómo salen todas nuestras relaciones y la palabra coseno significa el complemento al seno, o sea, vamos a calcular después los senos de los ángulos complementarios y así es como empiezan a salir todas nuestras relaciones trigonométricas. Entonces espero que esta sesión les haya agradado. Esta fue una sesión como de terminología y posteriormente empezamos ya con la construcción de nuestras funciones trigonométricas. Hasta